Seguimos con el curso de programación de aplicaciones móviles básico y en este caso, después de ver en la primera clase una breve introducción de cómo funcionaba todo el mundo de las aplicaciones móviles, nos vamos a centrar en cómo podemos crear ese archivo que instalamos en nuestros móviles, es decir, cómo programamos la aplicación. Lo primero que debemos de saber es que no hay una única forma de crear aplicaciones móviles, hay muchas tecnologías que podemos utilizar. Así que en esta clase lo que vamos a ver es una breve explicación de todas las posibilidades que tenemos y la que nosotros vamos a elegir, al igual que por qué razones. A grandes rasgos podemos dividir las aplicaciones móviles en función de cómo se han desarrollado. Tenemos dos categorías principales, las aplicaciones nativas y las aplicaciones híbridas. Las aplicaciones nativas son aquellas apps que se han desarrollado para un sistema operativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si por ejemplo queremos desarrollar una aplicación móvil para los dos grandes sistemas operativos, que esto haría que llegara casi al 100% de la gente que tiene un móvil, tendríamos que desarrollar en primer lugar una aplicación, un proyecto concreto para Android, para uno de los sistemas, y por otro lado otro proyecto completamente diferente y nuevo para el otro sistema que es iOS. La otra variante, la otra categoría son las aplicaciones híbridas que consisten en, con un solo proyecto, con una sola tecnología, desarrollar una aplicación que se pueda ejecutar en ambos sistemas. Estas son las dos formas que tenemos de crear aplicaciones. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar un poco más a fondo a ver los pros y contras y cómo funcionan exactamente cada una de ellas. Lo más fácil es empezar por las aplicaciones nativas porque las aplicaciones híbridas no se entienden sin haber visto las aplicaciones nativas antes. Así que vamos a ello. El desarrollo de aplicaciones móviles nativas es lo que podríamos decir la forma tradicional de programar aplicaciones. Para entenderlo tenemos que saber que cada sistema operativo entiende ciertos lenguajes de programación. Es como una persona, por decirlo de algún modo. Si tú quieres hablarle a una persona de China, lo más seguro es que tengas que hablarle en chino, mientras que si quieres hablarle a una persona de Italia, lo más probable es que la única forma que tengas de hablar con ella sea en italiano. Pues bien, algo parecido pasa con los sistemas operativos móviles. Si queremos crear una aplicación para Android, tendremos que hacerlo en un lenguaje que Android nos entienda, para que pueda ejecutar todas esas cosas que nosotros queremos que la aplicación haga. Cuando se desarrolla un sistema operativo, al mismo tiempo se está decidiendo el lenguaje que ese sistema operativo va a entender, y por lo tanto, el lenguaje que los programadores van a tener que usar para programar esas aplicaciones. Bien, veamos entonces qué lenguajes entienden los sistemas operativos móviles que tenemos. En primer lugar tenemos Android. En el caso de Android tenemos dos lenguajes de programación. El primero es Java, que es un lenguaje que ha estado bastante tiempo en el mundo de la programación y que no únicamente está presente en el desarrollo de aplicaciones móviles, sino también en aplicaciones de escritorio y muchos otros ecosistemas. Y por otro lado tenemos Kotlin, que es un lenguaje más moderno que ha surgido hace pocos años y que también es compatible con Android. En otras palabras, Android lo entiende. Esto quiere decir que si queremos programar una aplicación nativa para Android vamos a tener que utilizar Java y Kotlin o ambos a la vez, que también es posible. En el caso de iOS tenemos también una situación parecida, que es un lenguaje que ha estado más tiempo desde que iOS salió al mercado y otro más nuevo que salió recientemente. El más antiguo es Objective-C y por otro lado el más moderno es Swift. Es la misma situación que con Android. Si queremos programar una aplicación nativa para iOS vamos a tener que utilizar Swift o Objective-C, es decir, aprenderlos y utilizarlo para programar la app. Bien, ¿esto qué supone? Pues básicamente supone lo que hemos dicho ya antes, que si queremos programar una aplicación nativa y queremos que llegue al 100% de la gente o cerca del 100% de la gente, vamos a tener que programar dos proyectos completamente distintos. Vamos a tener que hacer lo mismo dos veces. Una vez lo vamos a tener que hacer en Java y Kotlin para Android y otra vez lo vamos a tener que hacer en Swift o Objective-C para iOS. Obviamente esto tiene sus pros y tiene sus contras. Empecemos por los pros. El gran punto a favor de las aplicaciones nativas es que al estar programadas y diseñadas para un sistema operativo en concreto son muy rápidas y muy fluidas. También al estar utilizando el lenguaje oficial de alguna manera de ese sistema operativo, siempre se tiene acceso a las últimas características del sistema. Así que, si por ejemplo cuando en su día salió el tema de la huella dactilar,
Era muy fácil añadir esa funcionalidad a la aplicación con una aplicación nativa porque automáticamente desde el primer día se tenía acceso a esa funcionalidad para añadirla. Obviamente, al ser la forma oficial de desarrollar aplicaciones o la forma más tradicional, también tenemos una gran comunidad de desarrolladores que nos puede ayudar pues, a solucionar problemas o incluso a encontrar programadores para programar esa aplicación que queremos. El desarrollo es más sencillo, al fin y al cabo. A grandes rasgos, estos son los pros de las aplicaciones nativas. Veamos ahora los contras. El gran punto débil de las aplicaciones nativas y el motivo por el cual surgen las aplicaciones híbridas, que veremos después, es que tenemos que desarrollar dos proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues desde un punto de vista de coste y tiempo, supone el doble. Cada vez que queremos crear una aplicación, tenemos que hacerlo dos veces. Lo mismo con lenguajes distintos. Así que viene a ser básicamente el doble de coste y el doble de tiempo de programación. Además, tenemos que aprender dos lenguajes. Si somos nosotros los que vamos a programar la aplicación, quiere decir que básicamente vamos a tener un poquito más de estrés, porque vamos a tener que aprender dos lenguajes, dos tecnologías y al mismo tiempo estar actualizado con ambas. Si lo miramos desde un punto de vista más empresarial y del coste que tiene, vamos a necesitar dos desarrolladores o dos equipos en función de cuán grande sea la aplicación, porque vamos a necesitar distintos perfiles de programadores. Por un lado, programadores de Android, por otro, programadores de iOS. Así que no solo supone el doble de coste, sino que también hay un esfuerzo de encontrar a esas personas y coordinarlas para trabajar y crear la aplicación. También hay otro punto débil, en mi opinión, más desde el punto de vista de programación, y es que hay más posibilidad de tener errores. Obviamente, cuantas más líneas de código tengamos, más posibilidades de tener errores o bugs en la aplicación. Si comparamos ambas situaciones, el tener un proyecto o tener dos, ¿en cuál creéis que pueden haber más errores? Pues seguramente en la opción donde tenemos dos proyectos, ya que seguramente hayan aproximadamente el doble de líneas de código. Eso es, haciendo una regla de 3, el doble de posibilidades de tener errores. Ahora que hemos visto los contras, podemos entender un poco mejor las aplicaciones híbridas, así que vamos a ellas. Del principal problema de las aplicaciones nativas, que es el hecho de crear dos proyectos distintos para una misma aplicación, simplemente porque necesitamos tenerla en dos sistemas operativos, surgen las aplicaciones híbridas. Lo que vienen a hacer es solventar este problema y conseguir que con un solo proyecto podamos instalar la aplicación en ambos sistemas operativos. Con esto conseguimos básicamente que el coste, el tiempo y el esfuerzo de programar una aplicación se reduzca aproximadamente a la mitad. Esto no es algo propio de los sistemas operativos móviles o del mundo móvil, es un problema que ya ha estado ahí en el mundo de la programación desde hace años. La misma situación existe en las aplicaciones de escritorio o de ordenador común, digamos. Tenemos ahí tres sistemas operativos principales, que son Mac, Windows y Linux, y cada uno de ellos tiene su forma de programar sus aplicaciones nativas. También existen tecnologías híbridas que permiten acelerar el desarrollo con un solo proyecto que valga para todos. Así que no es algo nuevo, sino que es algo que en cierta medida ya viene pasando en programación desde hace bastantes años. El objetivo, como decía, de las aplicaciones híbridas es que con un solo proyecto podamos instalar esa aplicación en cualquier sistema operativo. De todas formas, aquí la cosa se complica un poco más, tampoco vamos a entrar mucho, pero vamos a verlo por encima. La cosa es que no existe una sola manera de crear aplicaciones híbridas. Al mismo tiempo, tenemos diferentes tecnologías o frameworks con los cuales podemos crear estas aplicaciones. Podemos dividir las tecnologías híbridas en dos categorías, las tecnologías web y las tecnologías seminativas. No es que exista una nomenclatura para llamar a estas tecnologías híbridas, esto me lo acabo de sacar de la manga, lo de seminativas, pero ahora veremos qué quiere decir exactamente y qué diferencia hay con las tecnologías web. Empecemos viendo las tecnologías web y vamos a ponernos un poco en situación de cuándo salieron esos sistemas operativos móviles y la gente o los programadores vieron que la única opción que había era crear aplicaciones nativas, es decir, dos proyectos, uno para cada sistema operativo. El tema es que ahí algunas personas empezaron a pensar cómo podían acelerar el desarrollo y crear un solo proyecto para ambos sistemas. Lo que vieron es que había un componente común en ambos sistemas operativos, y este era el navegador. El navegador, que en el caso de Android es Chrome, no siempre lo ha sido, pero ahora mismo sí que es el navegador principal,
Y en iOS tenemos Safari. Tiene una cosa muy interesante para los programadores y es que funciona con tecnologías web. Estas tecnologías web son exactamente las mismas, es decir, una web cuando se programa una única vez y funciona perfectamente bien en iOS, en Safari y en Android, en Chrome. Entonces lo que pensaron esos programadores fue: vamos a crear una aplicación nativa que únicamente lo que va a tener es un componente, que es un navegador incrustado de alguna manera, sin las barras de arriba y las barras de abajo, y vamos a programar nuestra aplicación como una web, y luego lo vamos a poner ahí y ya está. Esto es básicamente, y muy por encima, cómo funcionan las tecnologías web. Obviamente conseguían una cosa, que era solventar el problema de desarrollar dos veces una aplicación. Encontraron una tecnología que funcionaba en ambos sistemas, que son las tecnologías web, como puede ser pues, HTML, CSS, JavaScript, que funcionan perfectamente bien en ambos, y decidieron utilizar eso para programar las aplicaciones. Con esto consiguieron solventar el problema de tener distintos proyectos, sino que simplemente tenían uno. Ahora bien, hay un gran contra en estas tecnologías web, y es que al tener un navegador incrustado, la fluidez, la rapidez de la aplicación se reduce muchísimo. Se nota mucho cuando una aplicación está hecha con una tecnología híbrida web, porque es bastante más lenta, sobre todo pues, al hacer scroll, al hacer animaciones. Se nota bastante, hay más lag, no es tan fluido como las aplicaciones nativas. Al fin y al cabo, lo que se está haciendo es crear una aplicación sobre, de alguna manera, otra aplicación, que es el navegador, y finalmente toda la programación que se hace. Así que de esta manera la rapidez y fluidez de la app se ve bastante afectada, bastante mermada. Sí que luego más adelante fueron surgiendo otras tecnologías que trataron de mejorar esto y lo consiguieron, como por ejemplo React Native, pero aún así aún hay ciertas cosas que no acaban de funcionar igual de bien. Algunos frameworks que entrarían dentro de esta categoría de tecnologías web pueden ser el que ya he dicho de React Native o también pues PhoneGap o Ionic. Vamos ahora a lo que serían las tecnologías semi-nativas híbridas que decía. Para entender esto, volvamos al punto en el que explicaba que los sistemas operativos entienden unos lenguajes concretos. Bien, ponía el ejemplo de que si quieres hablar con alguien de China, tienes que hablar seguramente en chino, y si quieres hablar con alguien de Italia, pues seguramente tienes que hablar italiano. Y hacíamos el símil este con Android y Java Kotlin y iOS y Swift y Objective-C. Bien, lo que pasa aquí es que hay un lenguaje más que es común para ambos sistemas operativos. Para entenderlo, volvamos a hacer la analogía de los lenguajes y las personas y fijémonos en qué pasa con el inglés. El inglés podríamos decir que es el lenguaje común para todas las personas. Seguramente si tú vas a China y eres pues de España, no vas a intentar hablarle a alguien en chino, a no ser que lo sepas hablar obviamente, sino que lo vas a hacer en inglés, es como el lenguaje universal. Así que podríamos decir que los móviles también tienen un lenguaje universal o una serie de lenguajes que entrarían pues dentro de lo que sería C, C++. Esto es exactamente la funcionalidad que aprovechan muchos otros frameworks, muchas otras tecnologías, para poder programar aplicaciones una sola vez que funcionen en ambos sistemas. Los puntos fuertes de las tecnologías seminativas híbridas es que, obviamente, conseguimos solventar, al igual que en las tecnologías web, el problema del coste, del tiempo, del esfuerzo, al tener un solo proyecto para ambos lenguajes, pero además conseguimos solventar el tema de la rapidez y la fluidez. Estas tecnologías que decía, C, C++, son las que utilizan los juegos. Los juegos generalmente se programan con estas tecnologías y funcionan en ambas plataformas o en muchas otras plataformas que también los entienden. Son lenguajes más de bajo nivel, por decirlo de alguna manera. Así que estos frameworks, tecnologías, hacen exactamente lo mismo que hacen los juegos. Aprovechar este lenguaje de bajo nivel para programar las aplicaciones y que sigan siendo fluidas igual que una aplicación nativa. No hay prácticamente ninguna diferencia a nivel visual, a nivel de usuario, de una aplicación que ha sido programada de forma nativa y una aplicación híbrida que ha sido programada con una de estas tecnologías que llamamos semi-nativas. El punto débil, sin embargo, si ya las comparamos con las aplicaciones nativas, es que quizás no tengamos una comunidad tan grande. Al no ser la forma oficial del sistema operativo de programar las aplicaciones, no hay tantos programadores, tanta gente, tantos recursos que nos puedan ser útiles a la hora de programar. Y por lo tanto quizás tengamos que pensar más o sacarnos nosotros las castañas del fuego de vez en cuando. También hay que tener en cuenta que son tecnologías más nuevas. Como veremos ahora, la que nosotros elegiremos tiene únicamente poco más de 1 año, 2 años. Así que pues tenemos que lidiar con eso de alguna manera.
Por otro lado, también hay que decir que estamos un poco ligados a la tecnología que estamos utilizando, así que si esa tecnología tiene algún error o no soporta quizás alguna funcionalidad que el sistema operativo ha añadido recientemente, quizás estemos un poco capados por ahí. Generalmente no nos va a pasar con la que vamos a utilizar nosotros, pero puede ser algo que pase en un futuro. Aquí a grandes rasgos tenemos dos opciones. La primera es Xamarin, que es una tecnología de Microsoft, y luego tenemos Flutter, que es una tecnología de Google. Y esta es precisamente la que nosotros vamos a usar. Veamos entonces los motivos por los cuales vamos a utilizar Flutter. En primer lugar, porque con un solo proyecto, con un solo lenguaje, con una sola tecnología, vamos a poder programar aplicaciones tanto para Android como para iOS. En segundo lugar, porque el coste y el tiempo de desarrollo, esto es algo que viene ligado a lo primero, va a ser la mitad directamente. Al tener un proyecto ya no tenemos dos, mitad de coste, mitad de tiempo, mitad de esfuerzo. Al utilizar esta tecnología a lenguajes de bajo nivel que ambos sistemas operativos entienden por defecto, lo que conseguimos es que nuestra aplicación sea igual de rápida y de fluida que una aplicación nativa. Un punto a favor es que tenemos una gran empresa detrás de esta tecnología, de Flutter, como es Google, que además es la propietaria, entre comillas, del mayor sistema operativo, con lo cual da bastante seguridad. Por otro lado, pese a ser una tecnología muy nueva, que como decía no tiene más de 1 o 2 años de vida, es una de las comunidades que más crece y la que más crece en el mundo de la programación de aplicaciones móviles. Muchas personas se están pasando a esta tecnología y están mostrando mucho interés por ella. Y por lo tanto mejora la comunidad y la ayuda que vamos a tener nosotros a la hora de programar. Finalmente, para acabar, hay dos puntos más que me gustaría destacar. Uno es que Flutter es open source, que no todas las tecnologías híbridas son open source y gratuitas para utilizarlas. Y por último, que hay muchas empresas ya del mercado consolidadas que están programando sus aplicaciones con Flutter. Por ejemplo, empresas como Groupon, Alibaba o el propio Google. De hecho, una de las aplicaciones que posiblemente más ingresos genere, que es AdWords, está programada íntegramente con Flutter. Como decía, Flutter es una de las tecnologías que más interés está generando en la comunidad de programadores de aplicaciones móviles. De hecho, sin ir más lejos, yo antes, hace unos 3 años, me dedicaba al desarrollo de aplicaciones nativas para Android específicamente. Y decidí, hace 2-3 años, dar el cambio, dar el salto y empezar con Flutter, básicamente cuando salió. Desde entonces únicamente me he dedicado a la programación de aplicaciones con Flutter y la verdad que estoy muy contento con el cambio. Ahora puedo crear aplicaciones tanto para Android como para iOS con un solo proyecto. Así que ahora ya tenemos una visión más general de cómo se pueden programar las aplicaciones móviles, de qué opciones tenemos y ya sabemos qué tecnología vamos a utilizar. Así que ahora solo queda ver qué exactamente tenemos que aprender. Flutter es simplemente una tecnología, un framework, una serie de herramientas. Pero antes tenemos que aprender el lenguaje con el cual se programan estas aplicaciones. Hay que hacer aquí una clara diferenciación entre qué es la tecnología o el framework y el lenguaje. La tecnología o el framework es una serie de herramientas que nos van a venir dadas y que vamos a utilizar. El lenguaje es la forma en la que le vamos a utilizar y ese lenguaje es Dart. Dart es un lenguaje de Google, un lenguaje moderno de programación que vamos a utilizar precisamente para trabajar con Flutter. Así que ya basta de teoría por el momento, hemos visto 2 clases únicamente teóricas, así que ya en la siguiente vamos a meternos en materia y empezar a programar un poco. Vamos a hacer una breve introducción a lo que sería el lenguaje de Dart, así que nos vemos en la siguiente clase.